Hola alumnos del griego, vamos a traducir un versículo o una parte del versículo como yo se los había adelantado ya después de la lectura. El versículo que vamos a traducir es Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, porque vi que la estructura de las palabras con su artículo estaba bien simpática como para poder hacerlo como ejercicio. Debido al conocimiento que nosotros tenemos de la gramática, de las palabras, nuestro léxico, ¿verdad? No estamos en condiciones de poder traducir así apenas leamos oraciones o ideas. La verdad es que tenemos que llevar una práctica mayor para poder llegar, leer y entender. Entonces normalmente cuando nosotros leemos solamente decodificamos y de pronto podemos identificar alguna que otra palabrita por ahí que nos suena conocida. En la medida que nosotros podamos aprender más palabras, entonces vamos a poder entender mejor cuando leamos, ¿ya? Lo que me gustó de este versículo es que tiene muchos artículos y están asociados un poco desordenados, los cuales nos invita a poder ordenar esta oración, la primera oración, y ver qué está queriendo decir, ¿ya? Entonces vamos a mirar aquí cosas que les he dicho hasta el cansancio, que cuando nosotros tenemos una iota suscrita, eso es símbolo de que es, sobre todo con una omega, ¿ya? Que es dativo. ¿Ya? Entonces vamos aquí a escribir que este es el artículo dativo, ¿verdad? De masculino o del neutro, los dos se escriben igual, y singular, ¿ya? Y aquí tenemos después dos palabras que también tienen la iota suscrita, por lo tanto nosotros podemos deducir que ellas también son dativos. También es dativo el angelo, en este caso la palabra cuando está en nominativo es ángelos, ¿ya? Recuerden que la doble gama se pronuncia la primera como una N, como una NU. Entonces, esta palabra en su forma nominativa es ángelos, pero cuando llega a dativo tiene un cambio de acento. Entonces es angelo, ¿ya? El ángelos, que es el mensajero, es masculino, así es que vamos a descartar que sea una palabra neutra que está determinando una palabra neutra, sino que está determinando este artículo una palabra, en este caso este sustantivo, que es masculino, y son singulares, ¿ya? Esta palabra está en mayúscula y es Efeso, que es la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Entonces está con iota suscrita, así que por lo tanto es también dativo, ¿ya? Esta palabra es femenina, la ciudad de Éfeso es femenina y no debería de declinarse así, ¿ya? Debería ser la verdad ahí, pero por alguna oscura razón está así declinada como si fuera masculina, entonces la vamos a poner como masculina y le vamos a poner que es singular, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos también este artículo tes, y tes es genitivo, y este sí que está bien femenino y singular, ¿ya? En es una preposición, ¿verdad? Que siempre exige dativo, así que está bien que esté al lado de esta otra. Ahora, esta palabra eclesías es una palabra femenina, ¿ya? Esta terminación as nos recuerda la primera declinación. En la primera declinación, de acuerdo a nuestras fichas, bueno, esta es mi ficha, no, yo les pasé a ustedes otra ficha, ¿ya? De acuerdo a ella, está dentro del grupo de las alfa puras. Las alfa puras están al lado de una iota, de una rho o de una epsilon, ¿ya? Entonces, esta palabra en su forma nominativa es así. Eclesia, ¿ya? El acento no sé dónde irá. Vamos a ponérselo ahí, eclesia. Mis profesores de griego, pobrecitos, están sufriendo conmigo porque la verdad es que no han respetado mucho los acentos. Pero la verdad es que en este caso no nos importa mucho el acento.
Pero lo que yo quiero mostrarles acá, la declinación, está siguiendo la declinación de lo femenino, la primera declinación, y cuando termina en as es genitivo, ¿ya? Entonces es geminitivo femenino y singular. Grafé, mire, y aquí yo puse a propósito esta palabra tarjada. Este es el verbo. El verbo es grafo, ¿ya? Este es el verbo y significa escribir, ¿ya? O escribo, porque está en la primera persona singular. Pero cuando se escribió esta oración, se usó el tiempo auristo. No voy a ponerme a hablar del auristo, porque para hablar del verbo auristo, y más encima el auristo primero, tengo que hablar del aspecto del verbo y por qué eligió auristo, por qué no eligió, porque esta oración está escrita como en tiempo presente. A veces el auristo se traduce como tiempo presente y la verdad es que es bien difícil, no porque sea complejo el verbo, sino que yo creo que lo más difícil del auristo es explicarlo, ¿ya? Entonces no lo voy a explicar. Y por eso lo tarjé, porque en términos de traducción es lo mismo que ponerlo en tiempo presente. Y no quiero que, por favor, y esto le pido al Señor, que no me caigan todas las copas y las trompetas y los sellos del Apocalipsis y todas las plagas por cambiar la escritura. Estos son términos académicos, ¿ok? Estoy tratando de poder hacer esto un poquito más fácil y por eso cambié el verbo a tiempo presente, ¿ya? Pero lo cambié a tiempo presente, pero si ustedes se dan cuenta, esta no es la terminación eis, no es omega, no es ei, no es e, ¿ya? Ei, para decir primera, segunda o tercera, ¿no? Aquí está en imperativo porque este también está en imperativo. Entonces lo que yo traté de poner que está en presente, imperativo, activo de la segunda persona del singular. Recuerden que el imperativo tiene solamente dos personas, la segunda persona del singular y la segunda persona del plural, porque la verdad es que el imperativo es una orden. Y darle una orden a uno mismo es medio raro, y a terceros, bueno, yo he visto por algunos libros de griego que sí hay imperativo para la tercera persona, pero la verdad es que es medio raro, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo así. Esta es la forma imperativa del presente activo, ¿ya? Entonces aquí tenemos el verbo. ¿Se dan cuenta de algo? No tenemos ningún sujeto. Cuando nosotros hacemos las oraciones en castellano, tenemos sujeto, tenemos verbo y tenemos los complementos o los objetos. Objeto directo, objeto indirecto, etc., ¿ya? U otros complementos circunstanciales como el genitivo, ¿ya? Pero en este caso no tenemos ninguno, por lo tanto el sujeto está como tácito. ¿Ya? Entonces, si yo voy a comenzar a traducir, este lo puedo traducir como escribe, ¿ya? Escribe, y como no tengo ninguna forma nominativa, entonces no tengo sujeto. En esta oración no hay sujeto, entonces es escribe. Como es imperativo, escribe tú. ¿Ya? Lo vamos a poner ahí entre paréntesis, escribe tú. Y ahora, ¿a quién le está diciendo que escriba? No, ¿a quién es el destinatario de lo que se va a escribir? Perdón. ¿A quién llega lo escrito? Escribe al ángel, ¿ya? Y ahí nos damos cuenta de que este es el complemento indirecto, ¿ya? Escribe al ángel. Siempre me falla las minas aquí. Al ángel. Y esto es bien bonito porque se dan cuenta que aquí hay un artículo en genitivo, pero la otra palabra en genitivo está por acá atrás. Y a veces se produce eso, que hay como encapsulamientos. Este está ahí porque esta preposición rige siempre con dativo. Y esta va acá, ya. Al ángel. Y cuando hablamos de genitivo, siempre es de, ¿verdad? Que marca una procedencia. Al ángel de la
iglesia en Éfeso. ¿Ya? Y ahí tenemos, y aquí tiene un punto alto, por lo tanto, es 2 puntos. Y ahí viene la carta hermosa a la iglesia de Éfeso. ¿Ya? Escribe tú al ángel de la iglesia en Éfeso. Uno podría decir, escribe tú al ángel. No podríamos decir en Éfeso de la iglesia, no. De la iglesia en Éfeso, ¿ya? Entonces, está bien bonito esto porque nos muestra que nosotros tenemos que tener claro la relación del sustantivo con su artículo y también la relación de la preposición con el sustantivo que está al cual le está indicando algo. Entonces tenemos aquí con dativo al ángel, después tenemos congenitivo de la iglesia, después tenemos esta frase preposicional en Éfesos y tenemos finalmente el verbo. Entonces, con esto podemos graficar que, por ejemplo, en griego el verbo va al final. Nosotros ponemos, y lo vimos acá, tenemos sustantivo, verbo y los objetos, ¿verdad? En cambio, cuando se trata del griego, ellos tienen cualquier cosa, pueden tener su sujeto, su objeto, o su objeto, su sujeto, y al final va el verbo. ¿Ya? Bueno, espero que esto nos ayude a poder practicar los artículos y también practicar las declinaciones, ¿ya? Quedamos cortos con el verbo. La verdad es que es bien difícil buscar versículos que tengan todos los verbos en presente. No son muchos, entonces ahí uno tiene que hacer yo estoy rastreando versículos ahí para poder revisar, pero este me gustó mucho precisamente por este orden que tiene, ¿ya? Entonces Dios les bendiga y vamos a seguir con los próximos videos, con otras partes de las clases, que para esta clase 4 viene bien interesante porque tenemos que comenzar a entrar a la voz media, ¿sí? Dios les bendiga.